En el día de hoy les quiero mandar un análisis, voy a tratar de que sea breve, de los textos que les había enviado hace un tiempo y para reforzar el tema del trabajo práctico que les había pasado para que hicieran. En realidad no es un trabajo práctico, sí es un trabajo práctico, pero la idea era que fueran acercándose de una manera guiada a los textos que les había mandado, que eran el texto de Herrero y el texto de Carlota Sempe. Comenzando por lo que es el análisis del texto de Herrero, lo primero que o que quiero que tengan en claro es que la cultura es un concepto, es justamente una construcción teórica. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad nosotros, si bien nacemos y nos desarrollamos dentro de una sociedad y por ende dentro de una cultura, no estamos todo el tiempo pensando qué es la cultura, sino que solamente lo tratamos de revisar y de analizar cuando nos interpelan sobre esa cuestión y entendemos que la cultura no es una cosa, sino que es algo pensado, es algo que vamos justamente construyendo con todos los saberes y las prácticas y las tradiciones y los objetos que se generan en la interacción humana. Por eso Geertz habla de una trama de significados, que es la cita que les pongo ahí, trama de significados en función de los cuales los seres humanos interpretan su existencia y la experiencia. Y a partir de eso se conducen las acciones propias dentro de una sociedad. Por eso vuelvo a repetirles, la cultura no es una cosa, sino que es un conjunto significativo que marca nuestra existencia. Y esa marca es tanto por objetos como por acciones o por conceptualizaciones o ideas propias de un grupo completo. Siempre tengan en cuenta que no hay individuos culturales, sino que la cultura se genera a partir de que hay dos personas coexistiendo. Cuando hablamos de características universales de la cultura, a lo que hace referencia Herrero es que las culturas en el mundo, nosotros podemos decir que son diferentes, que no es lo mismo la cultura china que la cultura argentina. Y eso podríamos decir que es real, pero lo que sí dice Herrero es que tanto en la cultura china como en la cultura argentina va a haber determinadas características que hacen que dentro de las construcciones teóricas nosotros podemos englobarlas a las dos como culturas. Él enumera 10 características universales de la cultura, que son las que voy a ir detallándoles muy brevemente y aportándoles algunos ejemplos en el caso de que no lo hayan podido hacer en la guía que les pedí, les presenté la semana anterior. La primera es que está compuesta por categorías. ¿Qué son las categorías? Él también le da el nombre de taxonomías. Son las formas que nosotros tenemos de clasificar la realidad y nos sirven para ordenarnos dentro del conjunto social. Ahí les puse, por ejemplo, los apellidos. En mi caso, mi apellido es Zubiaurre y lo que hace es que dentro del grupo social en el que me muevo, si yo digo que soy Zubiaurre, me clasifican dentro de un grupo o de un subgrupo cultural. Entonces, esas denominaciones, esas categorías, hacen que el grupo se ordene. Con respecto al código simbólico, que es la segunda característica, lo que hay que tener en cuenta es que un símbolo puede ser un objeto, puede ser una palabra, puede ser es una construcción, que lo que hace es representar otra cosa, que pueden ser ideas o es una especie de metáfora, si se quiere.
Un ejemplo de estos códigos simbólicos pueden ser los símbolos patrios. Nosotros tenemos la bandera, por ejemplo. Es un símbolo y nos une, digamos, si nosotros vemos la bandera argentina, sabemos que estamos hablando tanto de nosotros que estamos en La Plata como de un jujeño o de un neuquino. Entonces, ese símbolo nos unifica y otorga identidad al grupo. Es un sistema arbitral. ¿Qué quiere decir esto? Por arbitral se entiende aquello que es, pero que podría ser de otra manera, y que a través del consenso se conforma en lo que es. Yendo a un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, usamos el castellano como lengua. ¿Podríamos hablar en inglés? Y sí, cuando sucede la colonia, en lugar de venir españoles, hubieran venido ingleses, nosotros hoy estaríamos hablando otro idioma. Pero resultó de ser de una manera y no de otra. ¿Por qué? Por convención. Por convenio me refiero. Con la característica que anuncia que, que es aprendida, lo que quiere decir es que no es genética. Si nosotros hubiésemos nacido en el Congo belga, que no existe más, pero bueno, vamos a ponerle en el medio de África, tendríamos otra cultura. O incluso si hubiésemos nacido en Argentina, pero nos hubiesen llevado a los 3 meses a vivir a Japón, seríamos japoneses. ¿Por qué? Porque habríamos aprendido de esa cultura. Con el tema de que es compartida, justamente volviendo a lo anterior, a la diapositiva anterior, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos seres sociales, nosotros no podemos vivir o desarrollarnos individualmente. A ver, si hoy que somos personas mayores nos llevan por circunstancias, vaya a saber uno qué le pasa, a vivir en medio de una isla solos, probablemente sobrevivamos. Pero ¿qué quiere decir? Que si yo dejo un bebé ahí, no va a poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque nosotros nos desarrollamos en el entorno social y en el entorno cultural. Y todo lo que sucede en ese grupo se aprende. Y obviamente que va a ser compartida por todos esos individuos que están dentro de del grupo social. Por lo tanto, es aprendida y es compartida. Con respecto a lo del sistema integrado, que por ahí no se entendía muy bien, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos decir, bueno, dentro de la cultura argentina tenemos por un lado lo que es los rasgos económicos, por el otro lado los rasgos industriales, por el otro lado el habla, por el otro lado el sistema de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Con lo del sistema integrado. Que nosotros como grupo social tendemos a tener un sello en cada uno de esos ámbitos, pero que ese sello que impregnamos dentro de cada uno de esos ámbitos tienen un modo de resolución que es propio de la cultura y que nosotros no podemos separar el sistema educativo del sistema económico. ¿Por qué? Porque van a tener influencia uno sobre el otro. Por eso se dice que es integrado. Nosotros no podemos sacar partes para analizarlas como si no tuvieran relación con todo el resto. En la característica que anuncia la adaptabilidad, ¿qué quiere decir esto? Que la cultura se adapta a los tiempos, a las geografías y a las personas que desarrollan esa cultura. Por eso también se junta con un rasgo particular que tiene la cultura y es que es un ser dinámico, que tiene que ver con la característica número 10. Para ponerles un ejemplo de la adaptabilidad, nosotros estamos en una época que está asignada por la globalización. ¿Qué implica eso? Que, por ejemplo, nosotros hoy utilicemos dentro del lenguaje coloquial la palabra living. Living, ¿es perteneciente al idioma castellano? No, deriva del inglés. Entonces, ¿por qué lo usamos? ¿Y por qué nos parece absolutamente normal hablar con ese término?
porque el lenguaje también se adaptó a la época. Por lo tanto, va a ir modificando dinámicamente los rasgos culturales propios que tenían que ver con el código simbólico que es la lengua. Espero que se vaya entendiendo, si no me dicen por comentarios. Con respecto al estar presente en distintos niveles de conocimiento, que tiene que tenerse en cuenta es que hay rasgos que son explícitos y rasgos que son implícitos, que nosotros los llevamos adelante sin que haya nada que diga que tiene que ser de determinada manera. Cuando explico esta característica suelo usar el tema de las leyes. Nosotros tenemos una constitución, tenemos un código civil, un código penal, etc. ¿Qué hacen esos códigos? Explicitar leyes y explicitar normas de comportamiento grupal. Ahora, en ninguno de esos códigos dice que está mal colarse en la fila del banco, porque no lo dice. No hay una pena correspondiente a eso. Sí dice que si vos robás, tenés determinada pena. Eso es el nivel explícito. Está determinado a través de un convenio que está mal y que tiene una pena determinada, asignada. Eso es a nivel explícito. A nivel implícito nosotros mantenemos un cierto comportamiento y es que nos parece mal colarnos en la fila del banco. Y eso es a nivel implícito, ¿sí? Nos comportamos de esa manera sin que haya una regla dictada para ello. Con respecto a la característica número 9, que es esta diferenciación entre la cultura ideal y la realmente vivida, tiene que ver con que por lo general nosotros tendemos a hacer idealizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros vamos a construir la idea de la cultura china, por ejemplo, estoy con los chinos últimamente, pero con los chinos debe ser por el coronavirus. Decimos, bueno, los chinos son un montón, todos tienen ojos rasgados, comen mucho arroz y viven amontonados en grandes ciudades. Eso es una idealización, es una forma de construcción absolutamente alejada de la realidad. Probablemente si nosotros fuéramos a China no se la pasan comiendo arroz, no todos tienen los ojos muy rasgados. Hay gente que vive en ciudades y hay gente que vive en el ámbito rural. China es enorme, así que tiene... Entonces, hay una diferenciación entre lo que es la idealización cultural y lo que efectivamente se lleva a la práctica. Con respecto a la cultura argentina, alguien diría, bueno, los argentinos viven comiendo asado, comiendo dulce de leche, tomando mate. ¿A todos nos gusta el mate? ¿A todos nos gusta el dulce de leche? ¿A todos nos gusta el asado? Bueno, hay cosas que hay que revisar cuando realmente analizamos lo que es la cultura desarrollada en la práctica. Y con respecto a la última característica, que es un continuum dinámico, lo que sucede con la cultura es que justamente como la cultura se va a desarrollar no solamente en un espacio geográfico, sino que también a lo largo del tiempo, lo que tenemos que entender es que no es una cosa estanca, no es que se determina de una vez y para siempre, sino que en esa búsqueda de supervivencia y gracias al rasgo de adaptabilidad que tiene, se desarrolla durante largos periodos de tiempo. Hay muchas culturas que nosotros decimos que son culturas muertas, pocas culturas, que consideramos muertas. Y es que justamente no hubo personas que se pudieran agrupar y que pudieran mantener ciertos rasgos. Qué sé yo, hablar de, por ejemplo, el grupo Selkman o Huonas en Tierra del Fuego. Bueno, sí, podemos decir que esa cultura murió porque no hubo quien pudiera desarrollar en el tiempo esa cultura y mantenerla viva. Pero se dan casos contados, podríamos